Condenamos a Mario Conde como autor de un delito de apropiación indebida, en concurso ideal con un delito de falsedad de documento mercantil, a la pena de 6 años de prisión y a la pena de 12 meses de multa, fijándose la cuota en 50.000 pesetas día. A finales de 1997, el expresidente del Banco Banesto, don Mario Conde, fue condenado a 6 años de cárcel por el llamado caso Agencia Tras, la investigación de 600 millones que desaparecieron de las cuentas de Banesto sin figurar en sus libros. Lo que sorprendió a algunos es que el tribunal, presidido por el exdiputado del PSOE, don Ventura Pérez Mariño, dictara sentencia sin averiguar a dónde había ido exactamente a parar ese dinero, cosa que hubiera podido obtener mediante una comisión rogatoria a Suiza. El diario El País resolvió el problema titulando en portada que el dinero se lo había llevado el propio don Mario Conde. Durante el juicio, el señor Conde había asegurado que ese dinero había sido entregado a intermediarios empresariales, inquietante colectivo de mediadores, a los que se les pagan importantes cantidades para que favorezcan negocios empresariales como acercamientos entre empresas. Según el exbanquero, los dineros que las principales compañías entregan a estos mediadores nunca figuran en las cuentas. Décadas después, para el programa La Gatera, en el que un servidor colaboraba, el banquero dio unas pistas sobre la identidad de esos mediadores. Y por ejemplo, que a mí me acusaron de una apropiación de 600 millones y un determinado medio de comunicación, concretamente El País, publicó que yo me los habría apropiado, y cuando en contra de la Fiscalía conseguimos que vinieran los papeles que demostraban quién se los había quedado, era un empleado del País y un consejero de esa casa. Lo lógico es que la Fiscalía, al darse cuenta de que se había acusado impunemente a un inocente, pues hubiera actuado. Pues no actuó, quizás porque políticamente no era correcto. No nos da una pista de quién era el señor del País, ¿verdad? No. Aunque no dijera los nombres a mi compañera Bárbara, lo cierto es que no son algo secreto. En 1997, la esposa del señor Conde, doña Lourdes Arroyo, mediante una demanda, logró que un magistrado de la Audiencia Nacional, el juez Coronado, solicitara a Suiza esos papeles, decisión que desató una guerra mediática entre el citado juez y el periodista del País, don Ernesto Ekaizer, no exenta de insultos. Los papeles llegaron en el año 2000 y confirmaron que el dinero había ido a parar en efecto a los negociadores, concretamente a don Antonio Navalón, intermediario del Grupo Prisa en México, y don Matías Cortés, accionista y miembro del Consejo de Administración del Grupo Prisa. También se verificó que don Fernando Garro, exdirectivo de Banesto, se había llevado parte del dinero a su bolsillo. Los papeles no eximían de responsabilidad al señor Conde, puesto que como presidente era quien había gestionado aquellos pagos, permitiendo que no constaran en la contabilidad. Pero aclaraban que él no se había llevado el dinero y dejaban en evidencia a un tribunal que no quiso saber y, sobre todo, al grupo mediático que publicó que el dinero se lo había llevado el señor Conde cuando los auténticos beneficiados del mismo estaban en sus filas. Señor Conde, usted que hablaba antes del modelo anglosajón, ¿no?, que fue condenado, como decía antes, por apropiación indebida de 600 millones de pesetas. ¿Usted cree que en el mundo anglosajón usted sería una persona que sigue siendo uno de los hombres más ricos de España, si no me equivoco, que está publicando libros que tienen cierto éxito, que tiene el suficiente prestigio como para ir por las televisiones y las radios dando su mensaje? ¿Cree que en el mundo anglosajón sería posible una persona, este fenómeno con una persona condenada a tantísimos años por tan graves delitos? Lo que yo estoy casi seguro que en el mundo anglosajón no sería posible es un periódico como el suyo. Se lo voy a explicar, mire. Usted, su periódico, en portada publicó que me habían condenado por apropiarme de 600 millones. Y luego vinieron los papeles, que los trajo la justicia suiza. ¿Y sabe usted una cosa? El que cobró fue un señor que trabaja para ustedes en México, se llama Navalón, y otro que cobró fue un miembro de su consejo de administración. Perdóneme, estoy hablando yo no lo he interrumpido, así que cállese un segundo. Por tanto, su periódico, dos de las personas que cobraron por lo que ustedes me acusaron a mí pertenecen a su esfera. Uno, miembro de su consejo de administración. Lo que yo creo que eso sí que no pasaría en ningún país anglosajón. No lo sabía, ¿verdad? No lo sabía. Vale. No, es curioso que no lo supieran. Y por último, si ustedes se creen que me expiden patentes de corso ustedes para que diga el país quién puede hablar a los españoles y quién no, y si yo tengo el suficiente prestigio y un libro, como dice usted, que tiene cierto éxito, que va por la quinta edición, que ustedes obviamente han silenciado, porque creo que no salen especialmente bien parados, pues bueno, deja a los españoles que decidan a quién quieren oír. Yo no tengo la culpa de que los españoles me quieran oír, pero sí que les gustaría a los españoles que ustedes dijeran por qué ocultaron que quienes cobraron de ese dinero eran un miembro de su consejo de administración
y una persona vinculada para ustedes que trabaja en México, nada más.